Un saludo a todo el auditorio. Voy a dar inicio a lo que es la exposición del proyecto que lleva por nombre Detección de aflojamiento de pernos basado en el análisis de componentes principales y máquinas de vectores de soporte. Un proyecto realizado con ayuda del doctor Luis Carlos Altamirano Robles y su servidor, el ingeniero Antonio Pérez Vázquez. Bien, la detección de aflojamiento de pernos. La detección de aflojamiento de pernos es un problema importante en la industria, ya que puede tener consecuencias graves en términos de seguridad y fiabilidad de los equipos. El análisis de componentes principales, por sus siglas en inglés, PCA, y las máquinas de vectores de soporte, SVM, de Support Vector Machine, son técnicas de aprendizaje automático que se pueden utilizar para detectar el aflojamiento de pernos. La detección de aflojamiento de pernos basada en el análisis de componentes principales y Support Vector Machine es utilizado para poder clasificar el torque o par de apriete que tienen los tornillos de las estructuras metálicas. Este valor es sumamente importante, ya que el correcto apriete de los pernos garantiza el buen funcionamiento de la estructura. Un bajo torque o un sobreajuste relativamente excesivo puede poner en riesgo a dicho elemento. Conceptos importantes a tener en cuenta antes de iniciar con este tema. ¿Qué es el torque en los pernos? Bueno, se refiere a la fuerza de rotación necesaria para apretar o aflojar un tornillo. El torque es una medida importante para asegurar que dicho tornillo esté debidamente apretado y fijo sin dañar la pieza a la que se está uniendo. El principio básico de la detección de aflojamiento de pernos guiado por ondas. Bueno, esto es una técnica no destructiva que se utiliza para detectar el aflojamiento de los pernos en estructuras y maquinarias. El principio básico de esta técnica se basa en la propagación de ondas elásticas a través de los pernos y detección de cambios en las características de la onda que ocurre cuando los pernos se aflojan. Se menciona que es completamente, bueno, una técnica no destructiva y sobre todo que no interfiere con el torque actual, ya que una manera de poder corroborarlo de manera mecánica es directamente mediante el uso de una llave dinamométrica o torquímetro, como se le conoce también, pero estaríamos manipulando al elemento. Con lo que es el principio básico de onda, no se toca la pieza. Un último concepto importante es el PCA. El PCA es una técnica de análisis multivariante que se utiliza para reducir la dimensionalidad de conjuntos de datos de alta dimensión, mientras que se mantiene la mayor cantidad posible de información original. Y Support Vector Machine, que, bueno, es un algoritmo de aprendizaje supervisado utilizado en el campo del aprendizaje automático y la minería de datos. El objetivo principal del Support Vector Machine es encontrar una línea o un hiperplano que pueda separar dos o más clases de datos de entrada. En otras palabras, Support Vector Machine encuentra el límite de decisión óptimo que mejor separa los datos de entrada en diferentes categorías. Este límite de decisión óptimo se calcula maximizando la distancia entre los puntos más cercanos de las diferentes clases, lo que se conoce como un margen dentro de un plano de dimensiones. Ok, en el artículo de Bolt Loosening Detection Based on Principal Component Analysis and Support Vector Machine, se propone un sistema que pueda detectar el par de apriete en los pernos y tuercas de estructuras metálicas con ayuda de un clasificador del estado de los mismos por medio de onda guiada ultrasónica. Estos datos recibidos se clasifican por medio de PCA y SVM, logrando un reconocimiento de aflojamiento de precisión del 92.5%. Para estos resultados, el autor utilizó lo que es el 80% de los datos para calcular la condición de trabajo tomada anterior aleatoriamente como un conjunto de entrenamiento y el 20% como conjunto de pruebas. Para llevar a cabo esta implementación se utilizó lo que fue Python. Se implementa un modelo de clasificación usando lo que es la técnica de análisis de componentes principales y un clasificador de vectores de soporte. Lo primero que se tiene que hacer aquí es importar las bibliotecas necesarias para poder realizar lo que es nuestro análisis de datos y un aprendizaje automático, incluyendo lo que es la librería NumPy, Pandas, Matplotlib y Skitlearn, una biblioteca popular de aprendizaje automático. Luego, pues el código para cargar los datos de vibración desde un archivo separado por comas, extensión CSV, usando Pandas, dividiéndolo en características X y etiquetas Y.
Las características se definen como todas las columnas excepto la última, mientras que estas etiquetas, bueno, viene siendo la columna del archivo. Las primeras 3 columnas, en este caso, o 4, dependiendo, son nuestro conjunto de datos arrojado por los sensores, y la última columna viene etiquetada para poder clasificar si se encuentra apretado o no. Así como se puede apreciar aquí en pantalla. De hecho, el valor, bueno, la cuarta columna con el título de aflojamiento es precisamente ese valor que nos va a indicar si no tiene un aflojamiento de perno o si existe un aflojamiento considerable. A continuación, se utiliza lo que es PCA para reducir la dimensionalidad del espacio de características a 2 componentes principales. Esto permite una mejor visualización de los datos y ayuda a encontrar patrones en ellos. Después, se divide el conjunto de datos en entrenamiento y prueba utilizando la función de train-test-split de scikit-learn. El 20% de los datos se utiliza para pruebas y el 80% para entrenamiento. Se entrena un modelo de Support Vector Machine con un kernel utilizando los datos de dicho entrenamiento. Y finalmente el código traza los datos y el hiperplano de separación del modelo utilizando Matplotlib para poder visualizar lo que es la gráfica. Esto se logra mediante la creación de una cuadrícula para evaluar nuestro modelo y trazando un contorno que muestre un hiperplano de separación. Los vectores de soporte se marcan en el gráfico y se etiquetan los ejes. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo de cómo funciona. Inicia el programa, importamos las bibliotecas a utilizar y bueno, mandamos a cargar nuestros datos, nuestro archivo con extensión .csv. Se dividen los datos en características X y etiquetas Y. Aplicamos PCA para reducir dimensiones. Se dividen los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. Y en este caso realizamos 4 diferentes tipos de kernel para poder clasificar la máquina de vector de soporte, con lo que viene siendo de tipo lineal, RBF, polinomial y sigmoide. ¿Por qué? Bueno, dependiendo de la distribución de nuestros datos, puede variar la precisión de cada uno de ellos. Es por eso que tomamos estos 4 kernels y finalmente los comparamos entre sí para poder elegir el mejor. Después se crea un gráfico de barras para mostrar la precisión de cada uno de nuestros métodos. Aquí, para un primer conjunto de datos que se mostraba en la primera imagen, tenemos lo que viene siendo la clasificación por el modelo Support Vector Machine lineal, RBF, polinomial y sigmoide. Después de haber realizado estas 4 diferentes técnicas, podemos revisar y comparar la precisión de la clasificación. Aquí la tenemos, la cual, bueno, directamente nos dio un valor de 1, o sea, el 100%. Para este caso, los valores de las señales se encuentran bien definidos. Y, para los 4 diferentes modelos de SVM, nos arrojó una precisión de 1, tal como se puede apreciar en las gráficas. Probamos un segundo conjunto de datos, el cual tiene pues, los datos relativamente más dispersos y se podría considerar más difícil de clasificar. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, nuevamente se manda a ejecutar el algoritmo, se importan los datos con extensión .csv, se separan los datos, bueno, se hace lo que es la reducción por PCA, análisis de componentes principales, se separan los datos para pruebas y entrenamiento y se aplica lo que es Support Vector Machine, nuevamente lineal, RBF, polinomial y sigmoide. Como se puede apreciar, un poco más compleja la parte de clasificación de tornillos con un torque correcto o incorrecto. Bueno, después de probar todo esto, evaluamos la precisión de nuestro modelo para conocer cuál es nuestro mejor clasificador para el conjunto de datos. Para este tipo de clasificadores, se recomienda tomar entre el 70 y 80% de datos para el entrenamiento, pero dependiendo del problema esto puede variar. Considerando que tenemos un conjunto de 1000 muestras con 4 diferentes características, 4000 valores y 2000 después de haber hecho la reducción de componentes principales, tomar un conjunto de datos del 70% en lugar del 80% nos dio muy buenos resultados, que no distan mucho de los resultados del autor mencionado anteriormente en cuanto a precisión. Podemos ver aquí los resultados en la gráfica, los cuales, bueno, ya no fueron de 1, el margen de precisión, fue de 98.66%,
pero tomando el 10% menos de datos, que equivale a 200 muestras menos a analizar. Como conclusión, no me queda más que decir que es realmente sorprendente cómo una técnica de análisis estadístico que sea nos ayuda a trabajar con grandes cantidades de datos. Y si bien no es una técnica de inteligencia artificial, se puede utilizar como una técnica de preprocesamiento de datos para mejorar el rendimiento de un modelo de inteligencia artificial, tal como es el caso de aplicar Support Vector Machine, con lo que podemos generar una clasificación excepcional con el par de apriete de las muestras tomadas de tornillos y pernos. De este lado dejo lo que fueron las referencias para poder llevar a cabo este proyecto de investigación. De este lado también, y en estas ligas se encuentra lo que viene siendo el código, por si gustaran revisarlo, así como también los dos conjuntos de datos con los que se trabajó en este proyecto. Les agradezco su atención y, sin más por el momento, dejo los datos del contacto del doctor Luis Carlos Altamirano Robles y su servidor Antonio Pérez Vázquez. Muchas gracias.